Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto saludarles y estar con ustedes. Bueno, ni son tardes, ¿verdad? Son días. Yo todavía ando con el biológico de ayer. Bueno, pues qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que pues esta presentación que hizo Valentín, ¿no? Es tan importante que ayudemos, ¿no? Bueno, primero nos cuidemos, ¿sí? Primero. Y luego ayudemos a nuestros hijos en todo este aspecto. Nosotros dimos un programa allá en San Miguel de Allende del año pasado que se llamó Sexo para Jóvenes y para Padres. Dimos 7 conferencias para hablarles a los jóvenes sobre sexo. Invitamos a los papás y la idea es que también se estuvieran en una conferencia juntos para que tuvieran un tema y tuvieron un motivo para romper. El enemigo pone barreras entre los hijos y los padres, porque sabe que los que más aman a los hijos son los padres. El recurso que Dios dispuso para educar, proteger y instruir y edificar a nuestros hijos son los padres, ¿no? Y entonces pone barreras y este tipo de cosas la rompen. Traigo un poco de material, traigo estas conferencias es en MP3, nada más que el título salió al revés, Sexo para Padres y para Jóvenes salió, aunque es dirigido a los jóvenes con los padres, ¿no? Sí, como es MP3, hay algunos aparatos de esos de audio que no los escuchan, pero lo puede meter en cualquier videocasetera, prende su tele, no va a ver nada, pero va a oír todo, ¿sí? Y así los puede escuchar. Siéntese con sus hijos, ponga la conferencia y platique sobre estas cosas. Es muy importante. Una de las estrategias del diablo es el silencio. ¿Sí? Ahí nos arrincona y nos da hasta con la cubeta, pero cuando salen las cosas a la luz pierden mucho de su poder, ¿no? También son 7 conferencias de esto. Traigo una que se llama La bendición en la mente judía, son 4 conferencias me parece. Y también la idea es poder aprender. Ellos llevan 4,000 años manejando la bendición, ¿sí? Usted y yo nacimos en una nación que está bajo una maldición y vivimos en maldición durante toda nuestra vida hasta que conocimos a Cristo y estamos aprendiendo un poco de lo que es la bendición, pero estamos muy lejos. Entonces podemos aprender algunas cosas de cómo ellos ven las cosas y entonces tratar de adoptarlas a nuestra perspectiva. Entonces le puede ser de utilidad. Y otro que se llama Rompiendo la maldición de la tierra, son 4 conferencias que le pueden edificar. Están ahí junto al módulo de video. Puede ser una herramienta que le puede servir, ¿no? Y esa es la intención. La única intención es darles herramientas, cosas que les pueden bendecir, ¿no? Para ir adelante. Bueno, pues vamos a entrar en el tema el día de hoy. ¿Usted ha escuchado cuando se dice que hay personas que nunca se les cierran las puertas? Sí, así, hay gente que así es, ¿no? Tiene ciertas características y uno dice, no, a este cuate nunca se le cierran las puertas, ¿no? Pues imagínese lo que es ser una persona de puertas abiertas, una persona a la que nunca se le cierren las puertas, pero en el reino de los cielos, ¿sí? ¿Le gustaría? ¿Sí? A veces tenemos un poco de pensamiento mágico, ¿verdad? ¿Sí? Llegamos a Cristo y pensamos que ya todo solito sale, ¿no? Y se nos olvida lo primero que enseña el Señor. Bueno, lo primero que enseña el Señor en la Biblia, ¿no? En Génesis 1, es que Él hizo un paraíso. En Génesis 1 y 2, ¿sí? Y ese es su deseo para nosotros. El anhelo de Dios para nosotros fue que viviéramos en un paraíso. Desgraciadamente el corazón humano demostró que el paraíso no era el medio adecuado para desarrollarse. Entonces Dios tuvo que dar una vuelta de 180 grados, ¿no? ¿Sí? Y entonces dejar un mundo caído en el cual usted y yo nos desenvolviéramos, ¿sí? Un mundo con dificultades, un mundo donde continuamente se cierran las puertas, se presentan obstáculos, ¿me explico? ¿Sí? Y esto sucede pues mucho en el reino de los cielos. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús decía en Mateo 11:12.
Yo uso la Nueva Versión Internacional porque es un poquito más fácil de leer. Bueno, ya muchos lo saben, pero si no, por eso a lo mejor encuentro un poco de diferencia, ¿no? Pero es lo mismo, lo que el Señor dice ahí en Mateo 11:12. Él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea. Me gusta cómo lo describe aquí, ¿sí? Porque es un término muy común para nosotros, ¿verdad? Contra viento y marea, ¿sí? Y los que se esfuerzan, ¿sí?, logran aferrarse a él. Sí, es lo que dice en Reina Valera 60, de los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Sí? El reino de los cielos avanza con... No es cierto. Sufre violencia, perdón, y los violentos lo arrebatan, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ese es el tema. El tema, amados, y tenemos que entenderlo porque así es que el hombre necesita un mundo un poco complicado para mantenerse en el camino adecuado, ¿sí? Esa es la realidad y si usted lee la palabra de Dios es lo que se va a encontrar exactamente, ¿sí? Es mucho mejor vivir en este mundo un poco complicado para nuestra salud, para nuestro bien y para nuestra permanencia, que vivir en un paraíso. Por lo tanto, debemos de darnos cuenta que nuestra vida siempre, mientras estemos en esta tierra, nuestra vida va a ser contra la corriente, ¿sí? Nuestra vida va a ser una vida que va siempre en contra a cómo va el mundo, en contra a cómo va el pensamiento humano, en contra a cómo va el enemigo, en contra. Siempre nosotros vamos, así como, yo me acuerdo que una vez vi una película de un salmón, hace muchísimos años, ¿no? Hace como unos 45 años a lo mejor, o 50 años, no, 50 no, perdóneme, 40, sí, ya, es que me vi hace rato el charolazo ahí por la cámara de video y dije, ay, hasta me deslumbró, dije, ese cuate, ¿quién es? ¿No? Y entonces como que se me hicieron más años, ¿no? Unos 40 o 45 años, vi una película de un salmón, ¿no? Cómo esos suben, ¿no? Vienen del mar y suben por los ríos hasta el nacimiento de los ríos y allá van a desovar, ¿no? Y todo lo que tienen que pasar, ¿no? Rocas y yo me acuerdo muy bien cómo suben las cascadas, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? O sea, la verdad es que pues así lo diseñó el Señor. Es un mensaje, amados, ¿sí? Es un mensaje, o sea, nosotros no somos accidente. El diseñador diseñó todo para nosotros. Y la vida de ese animalito la diseñó para que usted y yo comprendamos cómo es el caminar en la vida cristiana, sí, y en la vida. Y cómo el reino de los cielos es así, y caminar en el reino de los cielos es caminar como esos, ¿verdad? Y luego ya llegan todos cansados y están los grizzlies esperando para desayunar con ellos, ¿verdad? O sea, no precisamente con ellos, sino comérselos, ¿verdad? Y desayunárselos y todo eso tienen que ir sorteando, ¿verdad? Y así es la vida cristiana, y por eso nosotros, usted y yo, necesitamos darnos cuenta, ¿no? Que así en este mundo, así hay diques, hay problemas. En Génesis 3, del 14 al 19, lo explica perfectamente bien, cómo por causa de la desobediencia del hombre, Dios tuvo que marcar, ¿verdad? Primero una enemistad con la serpiente. La serpiente era enemiga de Dios, no del hombre. Pero como le gustó tanto hacerle caso a la serpiente, entonces dijo, ahora vas a ser tú enemiga del hombre. Y Dios sentenció a la serpiente a ser enemiga del hombre y al hombre de tener como enemiga a Satanás, ¿sí? Y así es una de las cosas que se quedó ahí, ¿sí? Son sentencias que Dios dispuso para tener un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo. De la misma manera vienen los problemas con la crianza, con la familia y en el trabajo, y la dificultad para proveer, y la dificultad para que rinde el dinero, la dificultad para que el dinero no destruya sino edifique. Y todas esas cosas vienen de ahí. Un medio ambiente que el Señor dispuso para que ahí nos formáramos, ¿sí? Y podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero lo que nosotros hoy queremos saber es cómo podemos vivir de tal manera que todo eso podamos sortearlo y podamos ir obteniendo triunfos y obteniendo victoria sobre eso, ¿no? Que no se nos cierren las puertas de la bendición, que no se nos cierren las puertas de una vida con significado, con propósito, o de un buen matrimonio, o de una buena familia,
o las puertas de unas finanzas sanas, o un cuerpo sano, una salud de nuestro cuerpo, unas buenas relaciones, o incluso vivir, caminar adecuadamente nuestro llamado, en nuestro ministerio, en lo que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Entonces necesitamos que no se cierren las puertas, sino que se nos abran de par en par. Y es un poco pensando en esto, yo creo que meditando en esto, que el apóstol Pedro, al final de su vida, el Señor le habla de alguna manera a Pedro y le hace ver que el tiempo de dejar su habitación pasajera ha llegado. Y entonces él se encarga en esta segunda carta de dejar cosas muy importantes, ¿no? Yo le llamo ese tipo de cartas los testamentos, ¿no? ¿Sí? Como la de Juan, segunda de Timoteo es como el testamento de Juan, ¿no? ¿Sí? Digo, de Pablo, perdón, ¿sí? Y como esta segunda de Pedro es como el testamento de Pedro. Se te dejan lo que quieres, lo que no debes olvidar, lo que debes de tener muy presente. Si algo te puedo dejar yo, es esto que te va a servir muchísimo, ¿sí? Y no desatiendas esto, porque te va a traer mucho provecho, ¿no? Y ese es lo que se encarga el apóstol Pedro de dejar plasmado, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, revelado por el Espíritu Santo. Yo creo que después de tantos años de ver gente caer, gente quedarse en el camino, tanta gente, mire, a veces es tan dura la vida de los que servimos al Señor, tratando de ayudar a la gente a caminar, porque vemos tanto potencial desperdiciado, vemos tanto potencial abandonado, tantos proyectos a la mitad, ¿no? Vemos tantos siervos, ¿no?, que tienen tanto para dar y que por una mala decisión, ¿no?, sobre todo en esto que vamos a ver ahorita, se quedaron atorados. Y como le dije, ¿no?, la vida cristiana es como la vida del salmón. Imagínense que un salmón deja de aletearle, porque más o menos así le hacen, ¿no? Sí, yo sé que parezco más ballena que salmón, pero bueno, o sea, de todas maneras también le hacen así, ¿ok? Sí, pero imagínense que deja de hacer esto el salmón. ¿Qué le va a pasar? No se queda donde está, fíjese, no se queda donde está. Por eso tenemos que entenderlo muy bien. No te quedas donde estás, te jala, ¿no? Y ese es un dolor muy grande para los siervos de Dios, ¿verdad? Sí. Es un dolor no ver a los que tenemos que ver donde tienen que estar. Es muy duro. Y eso lo vio Pedro. Y yo creo que le hablaba al Espíritu Santo y le decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa estas cosas? Y el Espíritu entonces le reveló esta porción tan poderosa. Mire, ahorita le vamos a dar como un breviario cultural de esta porción, ¿sí? Yo he decidido, creo por guianza del Espíritu Santo, trabajar con esto a lo largo de todo este año con la gente de San Miguel de Allende, ¿sí? De la manera que poderles estar infundiendo, ¿verdad?, esto y trabajando con esto y activándoles en esto, porque es muy poderoso lo que vamos a ver en este momento. Acompáñame a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a leer ahí desde el verso 3 hasta el verso 11, por favor, si son tan amables. Dice ahí: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a sus malas pasiones, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les permitirán, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Les late? Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿sí? Qué poderosa palabra, ¿verdad? ¿Sí? Es de esas palabras. Se parece cuando vas a comer y te sirven un bistec de este tamaño, ¿no? Dices, no, pues eso no me lo puedo comer. Yo me acuerdo que yo tenía unos socios italianos y un día estábamos allá en Milán y ellos se comen una cosa que se llama bisteca toscana. Y es una bisteca toscana, sí, así se llama, creo. Y es una cosa así, ¿no? Yo cuando llegué dije, ¿y quién se va a comer todo eso? No, la sirven para que se lo coman todo, ¿no? Pero si se lo tiene que comer usted, se lo tiene que comer poco a poco. Nada más le voy a dar un panorama, pero cómaselo. Cómaselo, es para usted, ¿sí? El Espíritu Santo lo ha dejado para usted. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Yo sé que estás aquí, pero ven con revelación, ven con instrucción, ven con enseñanza. Si dispón tu corazón, dile, yo renuncio a todo prejuicio, yo renuncio a todo estorbo, yo renuncio a todo impedimento que no permita, Señor, que tu palabra penetre en mi corazón. Yo declaro mi corazón abierto, declaro mi corazón dispuesto y declaro, Señor, que si tienes que hablarme y exhortarme y tratar conmigo, estoy abierto para cambiar y estoy abierto para trabajar y para moverme en la dirección que tú lo indicas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento, por favor, ¿sí? Sí, obviamente, bueno, lo que empieza hablando el apóstol Pedro, evidentemente, es la obra que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Cómo el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para revelar a Jesucristo, ¿no? Nos ha mostrado nuestra pecaminosidad, nuestro pecado. Hablaba hace rato con una persona, ¿no? Y que acaba de recibir al Señor hace unas 3 semanas o algo así, ¿no? Y está tocadísimo, ¿no? O sea, el Señor lo está tocando, ¿no? Y está impresionado, ¿no? Le cuesta mucho trabajo poder creer que Cristo ha perdonado todos sus pecados, ¿verdad? ¿Sí? Pero por eso le fue a Jesús como le fue. A Jesús le fue así porque estaba pagando por tus pecados, ¿no? Sí, sé que hemos hecho muchas maldades, ¿no? Y a veces lo primero que necesitamos es saber que hemos hecho muchas maldades, ¿no? Pero también necesitamos saber lo que dice Isaías 53. Sobre Jesucristo recayó el castigo, precio de nuestra paz, ¿sí? O sea, nosotros, cada uno de nosotros estábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguíamos nuestro propio camino. Pero por el amor que Dios le tiene a usted y a mí, ¿sí? Dios hizo recaer sobre el cielo, sobre su siervo Jesucristo, la iniquidad, la maldad de todos nosotros. Por eso es tan fuerte la obra de Cristo. Por eso es tan desgarrador lo que a Cristo le... Y nos duele tanto ahora que lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Claro, cuando no lo sabíamos, pecábamos a la libre, ¿verdad? Y sin ningún dolor. Pero ahora que hemos venido al conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Sí, ahora nos damos cuenta del precio que pagó. Y Él pagó todo lo que tú merecías, todo el castigo que tú debías recibir, lo recibió Él para que tú seas libre. Cristo vino a morir por ti, y eso es lo que el Espíritu Santo primero que nada nos revela, ¿sí? Que Él, por su propia obra, se ganó el derecho de declararnos libres. Por eso Él vino a predicar libertad a los cautivos. Por eso Él vino a proclamar el año del jubileo y a decir: todas las deudas han sido saldadas, no le debes nada al Padre, yo he pagado todo, ven
ven a la comunión con el Señor. Y ahí empieza la obra, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pedro se refiere a la fe. Porque nuestra fe es eso, ¿sí? Nuestra fe es creer eso. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes lo creen verdaderamente? ¿Sí? Tú como que no parece. A ver, ¿verdaderamente lo crees? Claro que sí. Claro que lo creo. Si yo me muero aquí, yo voy a la presencia de Dios. Así es. Y no porque yo sea bueno. Es más, pude acabarme de tropezar. Y hay que entender eso. Seguimos metidos en esta cosa que nos trae luchando. Pero Cristo pagó por mí en la cruz. Y Él pagó todos mis pecados. Todos. Y yo soy salvo no por obras. Soy salvo porque verdaderamente lo creo en mi corazón. ¿No es cierto o no? Eso es la fe. Y si usted hoy no puede decir eso, terminando, voy a invitarle a que quiero hacer una oración con usted para que el Espíritu Santo le revele esto y usted salga de este lugar libre, sin cargas y sin pecados. ¿Sí? Hay gente que hoy llegó aquí con un peso terrible, ¿sí? Sabe que no puede estar delante de Dios, sabe que un día va a tener que llegar y presentarse delante de Dios y no sabe qué va a hacer ese día. Hoy el Señor quiere que sepas que Él ya pagó por ti y quiere darte libertad, y es nuestro anhelo que recibas esa libertad. Pero en un rato más quiero participarte, ¿sí? Que a eso de lo que le llamamos fe, tenemos que añadirle una serie de cosas. Y eso es lo que ¿cómo se llama? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quería que usted y yo supiéramos, ¿sí? Sí, verso 4, por favor. Dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, ¿sí? Que son estas de aquí, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a sus malos deseos, vengan a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Qué precioso, qué grande es la obra de Cristo, ¿verdad? Que siendo unos malvados, de repente nos viste de realeza y venimos a tomar parte en la naturaleza divina. Sí, entonces cuando está hablando y diciendo esto, en el verso 5 dice: precisamente por esta cosa tan grande que Dios ha dispuesto para ti, sí, esfuérzate por añadir a tu fe una serie de cosas. Necesitamos entender que la fe no es todo, amados. La fe abre la puerta. La fe en Jesucristo nos abre la puerta del reino. Pero hay que caminar, hay que permanecer y hay que vivir con las puertas abiertas en el reino de Dios. Y para eso tenemos que añadir una serie de cosas a nuestra fe. La primera cosa que el Señor dice que debemos de añadir, ¿cuál es? Añadir, dígalo más fuerte, añadir virtud, ¿sí? Añade a tu fe virtud. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Virtud. ¿Y qué es virtud? ¿No? Así, y a veces así nos pasa, ¿no? Y ya, pues como se atoró, pues ya le seguimos leyendo y no aprendemos, ¿no? ¿Qué es virtud? La virtud se describe con una palabra que es arete. Lo que está queriendo esta palabra, lo que implica, ¿no? Es que la virtud es algo que sirve para resaltar lo que eres, ¿sí? Eso es la virtud. Pues las mujeres, por ejemplo, se ponen joyas, se ponen alhajas, se adornan, se pintan o se arreglan, ¿verdad? ¿Sí? Para resaltar sus atributos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Está aquí o no? Bueno, eso es de lo que se trata. Lo primero que tenemos que añadirle a nuestra fe son las virtudes que van a permitir que se vea lo que eres, ¿no? 1 Juan capítulo 3 verso 1. Sí, este es uno de mis versículos más que más me llena, ¿no? Me dan ganas de reírme, de gritar de júbilo, ¿no? Porque fíjate cómo dice el apóstol Juan aquí. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame, ¿y qué más dice? Y lo somos. Eso es poderoso, ¿verdad? Sí, mire, todos se creen hijos de Dios. No, nosotros, mi Padre. O sea, a mí no me importa si tú te crees hijo de Dios. Lo que importa es que Dios diga que tú eres su hijo.
Y Dios dice que eres su hijo, si has creído en Jesucristo, ¿sí? Y si has creído en Jesucristo, no importa lo que los demás digan, empezando por el diablo. No importa lo que Satanás diga, siempre va a decir mentiras. Él es el padre de la mentira. Así que no le prestes oídos a esto, préstale oídos a esto, que es la verdad. Cuando tú conozcas la verdad te va a hacer libre. Eres hijo de Dios y has entrado con la sangre de Cristo por delante. Se acabó. Aquí no hay méritos más que los méritos de Cristo. Somos hijos de Dios. Pero el asunto que quiere enseñarnos el Espíritu Santo es que hay que mostrarlo. Tenemos que desarrollar las cosas que muestren que somos hijos de Dios. O sea, que se te vea lo hijo de Dios, amado. Tienes que trabajar para que se te vea lo hijo de Dios, para que se te vea lo cristiano, para que se te vea lo creyente. Gracias a Dios, siempre lo doy, gracias a Dios porque nací en el Nuevo Testamento y porque nací en esta época, ¿sí? Porque muchos han pasado las vergüenzas. Bueno, yo también he pasado muchas vergüenzas, lo he hecho pasar muchas vergüenzas, pero no algunas que otros pasaron y que me enseñan a mí, ¿no? Hoy vivimos de este lado, ¿no? De este lado. De este lado en el que ya Cristo caminó en esta tierra, ¿sabes? Ya tenemos al modelo. Aquí en los evangelios son algunas narraciones de lo que Cristo hizo en la tierra. Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros, ¿sí? Y así dice Juan, y lo vimos, ¿no? Lo vimos desenvolverse, ¿sí? Como el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos moverse, lo vimos decidir, lo vimos responder ante las provocaciones, lo vimos cómo era su corazón ante personas que merecían ser apedreadas, lo vimos cómo reaccionaba ante aquellos que lo querían matar y aquellos que lo retaban y decían, bájate de ahí si eres el Hijo de Dios y demuéstralo. Y no sé qué tantas cosas, lo vimos actuar. Aquí está el modelo, amados. Lo único que tenemos que hacer es imitarlo. Es lo único. Y ese es traer a nuestra vida virtud, ¿sí? Exactamente, que se nos vea. Qué bueno que seamos hijos de Dios, ¿sí? Pero se nos tiene que ver. Cierra tus ojitos y vete en el espejo espiritual. Y responde, ¿se te ve lo cristiano? No me digas. Esfuérzate porque se te vea. Esfuérzate por añadir a tu fe virtud. Esfuérzate por imitar a Cristo. Antes de actuar, siempre antes de actuar, espérate un segundo. Y pregúntate cómo lo haría Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y hazlo como lo hizo Jesús. Y se te van a ver los aretes, las diademas, ¿sí? Los collares, se te van a ver. Nadie tendrá que preguntarte. Nadie te va a preguntar, oye, ¿y tú? No. Se te va a ver. El libro de Apocalipsis dice que somos como una novia que se está preparando para la boda. Y eso es vestirte de boda. Eso es lo que nosotros estamos en esta tierra, amados, para preparar el vestido. Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 8. Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Estás aquí, amado, para preparar tu vestido. Prepáralo. Y tenemos que añadirle a la virtud, ¿qué tenemos que añadirle? Entendimiento. Añade tu fe, virtud. A la virtud, entendimiento. Necesitamos conocer a Dios. Vivimos en una época que hay tanto conocimiento, ¿verdad? Tantos genios, tantas personas que saben tanto menos lo que tienen que saber. Qué desgracia. Prende usted el Discovery Channel, ¿no? Antes eran los que no salía pornografía, ahora ya también sale pornografía ahí, ¿no? ¿Sí? Es una desgracia todo lo que pasa en la televisión, ¿no? Pero, y ve usted tanto conocimiento y que los planetas y todos los burros dicen que Dios no existe. Ve nomás. Qué barbaridad, ¿no? Y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Un mundo necio que comunica necedad y no nos aplicamos de lo que debemos aplicarnos.
Dice Jeremías en el capítulo 9, verso 24, amados. ¿Sí? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y en comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho, con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Sí? Si algo debemos de, se lo voy a decir de otra manera, si de algo debemos de presumir, o si hay algo de qué presumir, de lo único que hay para presumir es de conocer al Señor y conocer sus caminos e irlo comprendiendo, irlo entendiendo, ir entendiendo sus caminos, ir entendiendo la manera como Él hizo las cosas, que es totalmente contrario a cómo se hacen. Eso es lo que cambió la vida de Pablo. Eso es lo que trastornó la vida de ese hombre. Ese hombre era un religioso recontrarreligioso, no se le iba una de su religión, pero se dio cuenta que sabía mucho de religión, pero no sabía nada de Dios. Al contrario, él, fíjate, estaba tan torcido, estaba tan chueco, estaba tan confundido, que él pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba peleando en contra de Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando se le presentó, le dijo: oye, ¿hasta cuándo vas a seguir peleando contra mí? Perdón, dice en la Nueva Versión Internacional: dura cosa te es darte de cabezazos contra la cabeza tú. Aquí porque dice coces contra el aguijón y no entendemos nada, ¿verdad? Sí, porque no sabemos ni de qué se trata, ni de coces ni del aguijón, porque no sabemos qué es eso. Ahí dice de cabezazos, así estaba. Y eso cambió su vida. Y dice ahí en Filipenses capítulo 3, verso 10: lo he perdido todo. Todo eso que para mí era ganancia lo he perdido, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Necesitas añadir, ¿sí?, entendimiento a tu vida. Entendimiento. Y al entendimiento, dominio propio. ¿Qué tienes que añadir? Dígamelo una vez. ¿Qué tiene que añadir? ¿Qué quiere decir dominio propio? Dominio propio, ¿verdad? ¿Sí? Como no lo definimos, hay algunos creyentes que tienen demonio propio, ¿verdad? Casi. En lugar sí, parece que el diablo los dirige, ¿verdad? Hacen cada barbaridad, ¿no? Dominio propio es dominarse a sí mismo. Eso es dominio propio, ¿sí? Tienes que desarrollar dominio. Ay, es que yo cuando me pongo, pues ya no te pongas. Eso es dominio propio. Es que en mi casa siempre ha sido así. Ya dejó de ser así a partir de hoy, ¿está claro? ¿Sí? Punto. Así de sencillo. Es que no puedo, es que todo lo puedes en Cristo que te fortaleces. Es que cambia ya. ¿Cuándo? Amados, dominio propio tenemos que desarrollar. Si el dominio propio es para hacer todo lo que no queremos hacer, eso es dominio propio. Cuando tú haces lo que te nace, eso no. Por eso es lo otro que decía yo que ya no quiero decir, ¿verdad? ¿Sí? Porque tampoco quiero hablar esas cosas. Pero tenemos que ser entendidos, por favor. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Así es que por no hacerlas estamos cayendo. Porque no desarrollamos dominio propio. Dice que cuando no hay dominio propio, Proverbios capítulo 25, verso 28, somos como una ciudad sin defensa y sin murallas. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Varón, si usted cree que ser el líder de su casa es ser un toro de lidia desenfrenado, está usted totalmente equivocado. Use todo ese brío que tiene para dominarse a usted mismo. No tiene que dominar a nadie más que usted. Tengo un muchacho que está pasando por unas dificultades terribles, ¿verdad? Se casó y quiso domar a su esposa y resulta que se casó con una mujer indomable, ¿no? Entonces hasta que le dije: mira, ¿qué no entiendes que te casaste con una mujer indomable? Ay, ¿ahora qué hago? Nunca te mandó Dios a domar a tu esposa, te mandó a amarla, ámala. Pues punto. Ay, bueno, señora, hay que revisar también cómo anda usted. Ay, Dios. Sí, amados, ¿sí? Es que estamos todos confundidos y chuecos, ¿sí? Pensamos que gobernar, estamos todos torcidos. Gobiérnate a ti, ¿sale? Domínate. Necesitas dominio propio. ¿Qué necesitas?
Una vez más, varones, ¿qué necesitan? Exacto, sí, con esa voz. A mí me gusta trabajar con varones, ¿sí? Porque son entendidos. Somos medio burros a veces, pero entendidos. Ahí vamos entendiendo, ¿no? Pero cuando entendemos, ¿quién nos para? Miren nomás, yo no entendía, y ahora que entiendo, saqueando toda vez, ¿no? Sí, y andaré, como dice Pablo, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Así es que por eso tengo que aplicarme a hacer estas cosas, ¿sí? Al dominio propio tenemos que añadirle una cosa, es como un tesoro perdido, la constancia. ¿Cómo se llama? Una vez más, ¿cómo se llama? ¿Qué es constancia? ¿Qué es constancia? Eso, bueno, eso tienes que hacer. Eso tienes que desarrollar. Constancia. Somos muy buenos para empezar y muy malos para permanecer. Tenemos que añadir a nuestro dominio propio constancia, 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 constancia. ¿Qué cosas te propusiste para este año? ¿Cosas? Así 31 de diciembre, 1 de enero. Acostumbra a la gente a veces proponerse algunas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que me propuse. Ya no te acuerdas ni qué te propusiste. Así somos, ¿no? ¿Qué fue la última cosa que te propusiste? Espérame, oye, ¿qué te parece si la semana que entra te digo, no? Pues amados, por favor, ¿no? Necesitamos entender, si nos proponemos algo tenemos que ser constantes hasta el final. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, amados, de todo peso. Y el que hoy entienda y el que lea también, ¿verdad? Todo peso es todo peso. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Cristo nos dio ejemplo. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Así es que lo único que tenemos que hacer es ser constantes, permanecer hasta el final, ¿sí? Permanece, desarrolla la constancia. ¿Te propusiste algo? Es que como que pienso, pues ya te lo propusiste ahora. Agárralo de nuevo. Agárralo de nuevo y síguele. Eso es lo que va a formar, de lo que se trata es eso. Que al ir trabajando, todo esto nos ayuda para trabajar por dentro. Acuérdate lo que el Señor nos enseñó, ¿sí? Es el trabajo privado para que se exhiba en público, ¿sí? Así es. Todo esto sirve para trabajar adentro. Adentro, nosotros trabajamos nosotros y ahí echas patadas y te las esquivas y le dices, pues aunque sea con patadas, jálale, pelón, órale. Y vamos a hacer lo que tienes que hacer, y ni modo. Y deje de chillar y vámonos para adelante. Y tratas contigo y trabajas contigo. Y entonces todo eso que trabajas en privado se va a exhibir en público. Se te va a ver. ¿Sí? Y entonces las puertas, no va a haber enemigo que se te ponga enfrente, sino porque entonces sí, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y vas a vivirlo en una realidad, y entonces sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque hay una estructura dentro, ¿me explico? ¿Sí? Es como un edificio, imagínate un edificio chulo, hermoso y bonito, sin fundamentos, sin columnas, sin cimientos. Pues todo lo chulo y bonito, nada más viene el aire y se lo lleva. No tiene que venir ni la tormenta, el puro aire se lo lleva, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con eso. Y a la constancia tenemos que añadirle devoción a Dios. Amados, your attention please. O sea, présteme atención si es tan amable, ¿sí? Porque vivimos en la época, yo creo que no ha habido época en la historia que haya tan poca devoción a Dios como la nuestra, ¿sí? Tan poco temor de Dios, tan poco respeto a Dios y tan poca devoción a Dios. A veces, fíjese, es triste, ¿no? Pero a veces, aún en su ignorancia, nuestro pueblo fue mucho más devoto de Dios y de sus cosas de lo que es ahora. Somos devotos al placer, somos devotos a la televisión, somos devotos al entretenimiento. ¿Qué tal al fútbol, al béisbol, al fútbol americano? ¿Sí? Y el Señor, amados, tenemos devoción. Tenemos que desarrollar la devoción a Dios. Y para desarrollar la devoción a Dios hay que soltar eso. Hay que desconectarse y hay que meterse. ¿Ok? ¿Sí? Hay que meterse, hay que sacrificar placeres,
hay que sacrificar privilegios, hay que sacrificar descanso, ¿me explico? ¿Sí? Tenemos ejemplo. Marcos 1:35 dice textualmente que a pesar de que Jesús todavía después de cenar llegaba la gente y le tocaba, ¿sí? Ahí en su casa donde estaba para que fuera y lo sanara y todo el asunto. Todavía ahí, muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, el Señor salía y se iba a un lugar apartado a orar. Imagínate, o sea, cáptame por favor, si el Rey del universo, cuando se hizo hombre y escogió a sus discípulos, se aventó toda la noche orando por sus discípulos para tomar la decisión adecuada. ¿Qué tal si no escogía a Judas? ¿Me entiende? Imagínese que Jesús no escoge a Judas. ¿Quién lo entrega? No me parece, es serio. Él nos dejó ejemplo. Necesitamos buscar a Dios en oración, en lectura de su palabra, en meditación, en adoración. Tienes que clavarte ahí en tu casa, en tu lugar secreto. Tienes que buscarlo sin que nadie te vea. Aquí es muy fácil buscarlo, es muy fácil orar cuando todos están gritando, pero cuando estás solo ahí es donde se desarrolla la devoción a Dios. Hay que desarrollar eso. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. ¿A la devoción a Dios qué? Dígamelo otra vez. ¿A la devoción a Dios? Eso, amados. Eso. ¿Cómo quiere Dios que seas? ¿Un cartón? Hay unos que tienen cara así de tablet, ¿no? Sí. Y se sienten muy espirituales. Cambia tu cara de tablet y dame una cara agradable, porque es lo que manda tu Señor. Desarrolla afecto fraternal. ¿Cómo se llama? Vuélcate hacia la gente. Sea una bendición para la gente. No lo voy a avergonzar. Por eso no le digo más cosas. Pero saludó a su vecino cuando llegó. No debe ser que bueno por los síes, ¿verdad? Y a los síes les voy a decir, síguelo haciendo, por favor. ¿Sí? Desarrolla. Bendice a la gente. Fuimos hechos para recibir afecto a través de todo, todo. El ser humano absorbe afecto por todos lados. Absorbe. Cuando tú saludas a una persona, tú le estás dando. Te está dando tu afecto. Cuando tú miras a los ojos, ¿sí? Nosotros a los decanes les enseñamos a mirar a los ojos a la gente. Mirar a los ojos. Tú imagínate que es Jesús el que le está dando la bienvenida. Sí, que verdaderamente se sienta bienvenido. Sí, bienvenido, que la gente se sienta a gusto por acercarse a ti. Eso es ser espiritual. No esto. Sí, cambie su cara de tablet. Bueno, antes se llamaba cartón. Su cara de cartón. Y dé una cara amable. Y al afecto fraternal tenemos que añadirle lo más... lo mejor, que es lo que viene del cielo, ¿no? Que es lo que viene del Señor, que es el amor, ¿sí? Amor. Primera a los Corintios, capítulo 13, verso del 4 al 8. El amor no tiene nada que ver con lo que Hollywood y Televisa han distorsionado, ¿sí? Y desgraciadamente muchos jóvenes, señoritas, padres y madres confunden el día de hoy. Sí, el amor no tiene nada que ver con, ay, estoy enamorado. Esa es una obsesión. Uno no se debe casar porque esté enamorado, y así se lo digo textualmente, ¿sí? Uno se casa porque le conviene casarse con esa persona. Yo me casé por interés con mi esposa. Y ella también. ¿Sí? Yo me casé con ella porque me interesaba casar. Yo sabía que yo quería esta mujer conmigo. Punto. Somos personas de decisiones, amados. Somos personas de decisiones. Tenemos que aprender a amar. El amor no es algo que sí, ay, es que me divorcio porque ya no amo a mi esposa. Pues ámala. Ay, qué difícil, ¿no? Es que ya no amo a mi esposo. Ámalo. Porque el amor es una decisión. Ama, amado, porque tu Padre ama. Y somos sus representantes en esta tierra. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amados, porque si estas cualidades abundan en ustedes, les permitirán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y sin fruto. Pero todo empieza con la fe. ¿Sí? Todo empieza con la fe. No hay vida más impresionante, ¿no?, que la vida cristiana. No hay vida más preciosa que vivir el reino de Dios. Y se lo voy a decir así bien derecho, ¿eh? Y usted lo va a ver cuando usted llegue al cielo. Ni en el cielo vamos a tener este privilegio. Vivir en el reino de Dios. Un reino invisible, siguiendo un Dios, un rey invisible, todopoderoso, que gobierna todo, aunque no lo quieran reconocer, y ser parte de eso. ¿Sí? Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Pero todo empieza por poder creer verdaderamente en que Cristo murió por mí en la cruz. Y hoy todos los mexicanos, por si no todos los mexicanos, por lo menos todas las gentes que yo he conocido, saben que Cristo murió en la cruz. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es que sea una realidad en su vida. Una cosa es que sea su Salvador. Y quiero invitarle hoy, si hoy nos visita por primera vez, hágame un favor, póngase de pie, ¿sí? Porque quiero orar por usted, ¿sí? Sí, quiero orar por usted, quiero que Cristo, quiero orarle al Señor y que el Espíritu Santo revele esta verdad a su vida. Quiero guiarle, ¿sí? Quiero enseñarle. Y si alguien le acompañó, si alguien le invitó, póngase de pie con la persona para acompañarle, para estar con ella. La persona que le invitó también, por favor, en el área de video, aunque no tengamos un ida y vuelta, yo sé que está ahí, yo sé que el Señor le ha traído y el Señor quiere hoy traer una realidad de su salvación en su vida. Por favor, póngase de pie y vamos a orar, ¿sí? Ahí donde está, cierre sus ojos nada más para que no se distraiga mucho. Y voy a ir guiándole en una oración. Puede irla repitiendo, no a mí. Aquí está el Señor, hábleselo al Señor de todo corazón. Reconozca su pecado ahí. Dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he tratado de vivir una vida, pero he fallado, he vivido una vida diferente a lo que tú has dispuesto. Y hoy vengo a pedirte perdón y hoy vengo a pedirte tu salvación. Yo sé, Jesucristo, que moriste en una cruz por mí, pero quiero que esto se convierta en una realidad en mi vida. Sálvame, Señor. Sana mi corazón, límpiame de pecado. Dame una nueva vida, Señor. Necesito un nuevo corazón. Introdúceme a la presencia del Padre. Introdúceme a la familia de Dios. Padre celestial, te doy gracias esta tarde. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Él pagó por mis pecados. Él está vivo y hoy lo recibo, Señor. Aplica en mi corazón su salvación, tu salvación. Y lléname con tu Espíritu y convierte en realidad, Señor, mi relación contigo. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y Espíritu Santo, pon un sello en sus corazones y prospera tu obra en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. No se siente todavía, déjeme decirle una cosa. Queremos darle unas cositas, ¿sí? Espérenme un segundo. Bueno, vamos a darles un aplauso.
Nos da mucho gusto, ¿sí? Nos da mucho gusto porque Él ha transformado nuestras vidas, ¿sí? Y el Señor quiere hacer más cosas. Queremos darle un regalo, queremos darle un abrazo. Ahí hay un letrero que dice bienvenido, y también en la sala de video y al fondo va a encontrar un letrero que dice bienvenido. Tome sus cosas, le va a acompañar la persona que le invitó. Tome sus cosas y acompáñenos. Le vamos a hacer un obsequio y celebrar con usted este tiempo. Y los que estamos aquí, vamos a segunda de Pedro 1 del 8 al 10, por favor, para cerrar esto, ¿sí? Para cerrar esto y no te me desconcentres, por favor. Esto es lo más importante. Bueno, todo es importante, siempre para mí todo es importante y todo está escrito, pero es muy importante que recibas esto del Espíritu, ¿sí? Verso 8: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán algo importante, que sean inútiles e improductivos. Amados, un día todos los que estamos aquí, más tarde que temprano, estaremos delante de Él. ¿Y cómo vamos a llegar? Eso es lo importante. Yo continuamente tengo esto presente. Yo no quiero llegar con las manos vacías delante del Señor. Primero porque es un precepto, y segundo porque sería una vergüenza. Que me diga qué hiciste con tu vida y le diga: mira, Señor, es que yo sabía que eras muy exigente y entonces enterré lo que tú me diste y lo guardé para entregártelo en este momento, y vamos a entregarle todo nuevo y sin haberlo usado. Yo quiero dar fruto y llevarle mucho fruto al Señor y decirle: aquí está, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por la vida que me diste, y aquí está el fruto, Señor. Te lo entrego. Aquí está lo que produje con el talento que me diste, o con los talentos que me diste. Aquí está, Señor. Sí. Lo único que va a evitar que tú no llegues con las manos vacías es que estas cualidades abunden en ti. ¿Sí? Si estas cualidades abundan en ti, evitarán que seas inútil e improductivo. El que no tiene estas cualidades, dice el verso 9, es tan corto de vista que ya ni ve, ¿sabe? Acuérdese del salmón. El salmón se deja de mover y no se queda donde está. Se les olvida que han sido limpiados de sus antiguos pecados. Leer esto es desgarrador, amado. Es desgarrador, Si yo lo leo y me asusto, digo: líbrame, Señor, líbrame. Líbrame de mi necedad, líbrame de que un día deje de remar, que deje de aletear, deje de esforzarme por añadir a mi fe. Imagínate que un día se te olvide que has sido limpiado de tus antiguos pecados por haber sido descuidado en añadir a tu fe. Por lo tanto, hermanos, es la recomendación de nuestro Dios. ¿Te has esforzado? Pues esfuérzate más todavía. ¿Sí? Esfuérzate más todavía por asegurarte del llamado de Dios, que fue quien te escogió. No te escogieron los doctores Pardillo, ni el liderazgo, ni la persona que te invitó. Te escogió el Señor. ¿Sí? Si haces estas cosas, es todo precioso y poderoso, Si haces estas cosas de las que acabamos de hablar, no caerás jamás. Y además, lo más importante, se te abrirán de par en par, ¿no? De par en par, ¿sí? Tú irás caminando en este mundo donde el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y tú irás caminando y irás viendo cómo las puertas se van abriendo de par en par. Caminarás en el reino y serás una bendición en el reino, ¿sí? Eso es. ¿Quién quiere esto? Si tú quieres esto, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero esto, ¿sí? Y yo quiero que me des entendimiento, que me afirmes, que me laves donde tengas que lavar, que me limpies donde tengas que limpiar, que quebrantes lo que tengas que quebrantar, Señor, porque yo quiero aplicarme, ¿sí? ¿Te quieres aplicar o no? ¿Se quiere aplicar o no? Dígaselo de tal manera que lo crea. ¿Tú te quieres aplicar? Pues aplícate. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor. Aquí estoy dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por esta gran revelación, dándote gracias, Señor, por todo lo que me enseñaste esta tarde, Señor, este día, esta tarde. Y yo quiero esforzarme, Señor, por añadir a mi fe. Espíritu Santo, enséñame. Tú eres mi maestro, tú eres mi instructor. Enséñame y habilítame, Señor, porque de ti
viene el poder para cambiar, Señor. De ti viene el poder para permanecer. De ti viene el poder para crecer. Y yo me aferro a ti, yo me agarro a ti y te pido, Señor, que tú sigas haciendo la obra que tú comenzaste un día en mí. Síguela haciendo, Señor. Que mi senda sea como la senda del sol, Señor. Que su esplendor venga en aumento hasta que el día alcance su plenitud, Señor. Y tú puedas completar en mí todos tus planes, todos tus proyectos, Señor. Y yo sea útil y sea productivo en el reino de los cielos, y pueda ir viendo cómo las puertas se abren, y pueda ir viendo cómo tu reino se establece con autoridad, se establece con poder en esta tierra, a través de mí, Señor, y a través de lo que tú me confías, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, nos estamos viendo.